tal? Bienvenidos a Un Día por Todas. Estamos muy contentas hoy de poder recibir a Margaret Serment del Peral. Margaret, bienvenidísima. Estamos muy contentas de tenerte como nuestra invitada el día de hoy. Este es un espacio en el que nos gusta recibir a mujeres como tú, que son emprendedoras, que son mujeres que han luchado para salir adelante, para tener éxito en la vida como tú. Entonces, nos gustaría mucho que nos compartieras tu experiencia y primero que nada, pues, que te presentes un poquito tú misma, que nos cuentes quién eres, de dónde eres, qué estudiaste, para que las personas que nos están viendo aquí en Un Día por Todas puedan conocerte un poco más. Bienvenida. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mayela, por la invitación, por la oportunidad. Yo estoy enormemente feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por el recibimiento. Y bueno, pues te cuento, yo soy Margaret Serment del Peral, tengo 43 años, soy de la ciudad de San Luis Potosí, actualmente radico aquí también. Y bueno, pues soy nutrióloga. La vida me llevó a estudiar a la ciudad de Guadalajara, entonces allá hice mi carrera. En San Luis Potosí no teníamos la carrera de nutrición, entonces fue por eso que tuve que emigrar. Y bueno, pues la realidad es que mis sueños y mis ganas de estar en el área de salud me regresaron de nuevo a mi ciudad, y fue por eso que hace 20 años regresé a San Luis. Y bueno, pues comencé con toda mi labor de nutrióloga, ¿no? Empecé trabajando en el Hospital Civil de aquí de San Luis, y ahí estuve durante 8 años. Y bueno, pues te platico también un poco, ¿no? Cuando yo estaba en la carrera, había una clase que se llamaba Nutrición Comunitaria, y pues nosotros teníamos que armar un proyecto, ¿no? La verdad es que desde ahí yo ya tenía como esa intención o esas ganas de hacer algo que al final después se convirtiera como en un proyecto a largo plazo, ¿no? Y fue justamente donde empecé con mi emprendimiento. En aquel entonces, pues así tal cual era, ¿no? Eran ideas que jalaba de un lado, las iba contextualizando, las iba formando, hasta que pues llegué aquí a San Luis y lo contextualicé como tal. Y pues tuve la oportunidad, la verdad que casi desde que llegué lo pude hacer como empresa. Y pues te comparto, el 1 de junio de este año cumplimos 20 años con la primera empresa que formé. Sí, se llama Aprende Educación en Nutrición. Y pues así es como comienza mi aventura en todo este ir y venir de proyectos, de sueños, de ideas. Wow, pues muchísimas felicidades. 20 años Gracias. ya es un buen tiempo. Y a ver si nos puedes contar un poquito qué hacen en esta empresa. ¿Me Y puedes? claro que sí. Sí, mira, yo siempre he tenido la idea de que para poder hacer algo, cualquier cosa en la vida, en realidad siempre tenemos que aprender, ¿no? Entonces, aprender nos implica investigar, indagar, generar ideas. Entonces, creo que también es una de las cosas que siempre me ha caracterizado, ser una persona que investiga mucho. Entonces, parece muy curioso, pero hace 20 años que yo te estoy platicando, la nutrición aquí en San Luis pues era casi nula. O sea, yo te cuento que cuando yo llegué aquí a San Luis éramos solamente 5 nutriólogas, de las cuales solamente éramos 2 trabajando en el hospital. Entonces, eso hacía pues un mundo grandísimo de oportunidades. Y la verdad es que en aquel entonces había un programa a nivel nacional que se estaba preocupando porque todas las personas tuviéramos una alimentación saludable. Entonces yo decía, bueno, desde mi perspectiva y desde mi historia, ¿qué es lo que me falla en cuanto a la nutrición? Y a mí, honestamente, algo que siempre me ha fallado es el desayunar. Siempre he tenido conflicto con la parte del desayuno. ¿Por qué? Porque me empiezo a enrolar con el día del trabajo y se me pasa el día, y la verdad es que hasta que me duele la cabeza, me doy cuenta que no he desayunado, ¿sí? Entonces yo decía, ¿cuántas personas como yo deben de estar igual? Entonces me puse a hacer una indagación en el hospital, y en realidad pues éramos un porcentaje muy alto de las personas que no desayunaban. Entonces de ahí es que generé un acróstico con la palabra aprende. Entonces, aprende es un acróstico. Quiere decir, aliméntate previniendo riesgos y enfermedades, desayunando equilibradamente.
¿Sí? Entonces, el excelente. objetivo principal de nuestra empresa era invitar a la comunidad, invitar a la sociedad a que desayunara de una manera equilibrada, de una manera saludable para que pudiera funcionar en el resto del día. Entonces, Oh, basándonos en esta idea, es como empezamos a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues te digo que como éramos en realidad la primera empresa de salud que estaba aquí en San Luis, la primera empresa dirigida hacia la nutrición, pues la verdad es que empezamos a tener un boom. Entonces nos empezaron a pedir trabajo en el mismo hospital. Entonces le dábamos asesoría a las mujeres embarazadas, a los diabéticos, a los niños, a los mismos médicos. Y luego me invitaron a formar parte de la Asociación de Diabetes, aquí capítulo San Luis. Entonces empecé también a enrolarme con ellos, tenían una serie de campamentos. Y luego había empresas transnacionales que se empezaron a interesar por la nutrición. Entonces empecé a formar parte de sus semanas de salud. Y así fue como fui creciendo. Y también llegó un momento en donde yo me di cuenta que lo que me apasionaba era la educación. Entonces también tuve la oportunidad de meter el concepto de Aprende, siendo coordinadora de la primera universidad de nutrición que tuvimos aquí en San Luis. Entonces, la verdad es que ha sido como muy interesante y muy afortunado para mí que mi empresa la he podido ir enrolando con las mismas oportunidades que he tenido, ¿no? Cada vez que he podido ser coordinadora de una universidad, pues también como que voy con paquete completo, ¿no? Entonces claro. es la empresa junto con el proyecto de educación y pues así, sobre la marcha, la realidad es que Aprende se convirtió en una empresa de capacitación en salud. Entonces, pues así hemos ido avanzando. Entonces, proyectos en empresas, proyectos en universidades, proyectos personales. Y bueno, pues hemos generado una serie de estrategias. Generamos una metodología en cambio de hábitos. También tuve la oportunidad de comenzar a enrolarme con el coaching hace 8 años. Y Ok, el coaching no lo puedo vivir si yo no lo vivía primero. Entonces, claro. justamente me di cuenta que había hábitos que yo no tenía de manera correcta. Y también siempre he sido de las personas que no te puedo pedir yo algo que yo no haga, ¿sí? Porque siento que hay algo que no me hace clic en mi cabeza y me siento mal de yo pedirte algo a ti que yo jamás he probado, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros generamos la metodología del GCH, que es la metodología de generación en cambio de hábitos. Y bueno, pues te digo que todo, las mismas necesidades de la vida y los mismos roles que hemos tenido que estar cubriendo, pues nos han hecho crecer como los servicios que damos y siempre enfocados hacia la educación. Wow, y Margaret, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo esta contingencia y que hemos aprendido que la salud es algo muy importante que tenemos que cuidar y que lamentablemente en nuestra vida acelerada, nuestra sociedad que nos demanda mucho, creo que es tu empresa en estos momentos, pues como resalta más la importancia, ¿no? De vivir estos hábitos saludables, de saber que, de tomar conciencia todos de que la salud es súper importante y que no la podemos dejar en un segundo plano, porque si no tenemos salud, pues no podemos hacer todo lo demás. Entonces, Claro. creo que tu empresa en estos momentos justamente es un giro que en estos momentos reviste muchísima importancia, ¿no? Yo creo que en esto de la pandemia, no sé cómo les ha ido, pero me imagino que has de tener muchísimo trabajo. Fíjate que yo creo que trabajo sobre todo en la parte de hábitos, ¿no? Esta Sí, pandemia es lo que nos vino a enseñar e incluso a reaprender en mi caso. Yo te claro. comparto, siempre he sido muy mala para los deportes. No por ser nutrióloga, soy extremadamente deportista. Sí me gusta, sí. De hecho, durante muchos años en mi adolescencia y en mi niñez hice baile, natación, tenis, pero la verdad es que cuando ya entré a la universidad, me voy a vivir a otra ciudad, las cosas cambian, ya no agarras tanto el deporte como tal, ¿no? Bueno, Claro. ¿qué pasa? Llega la pandemia, estamos en casa y de estar acostumbrada a estar el 80% del día fuera de casa, entonces Ujú. resulta que era la noche y uno parecía búho y decías, Sí. ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y entonces
pasan las semanas y te das cuenta que el rol cambió. ¿Por qué? Porque como todos estamos en casa, oigan, ¿y ahora qué cocinamos? Ay, pues las Claro. galletas de chocolate. No, no, no. ¿Qué tal que ahora sacamos el asador y hacemos unas hamburguesas? Entonces todo empezó a cambiar hasta que un día volteé y dije, no, esto me va a llevar a mí a la ruina. Entonces, ¿qué necesito? Sí, Tengo una bicicleta estática en casa y dije, pues a la bicicleta. Te prometo que ahora ya claro. no hay día, ni de sábado ni de domingo, que yo, desde que empezó la pandemia, no me suba a la bicicleta. ¿Sí? Ay, qué ¿Qué bien. fue lo que me pasó? Que a lo mejor no me volvió un palito, pero no subí lo que realmente hubiera subido si yo no hubiera cambiado ese hábito, ¿no? Entonces, Sí. ese es uno. Otra, yo me daba cuenta que sí tomaba líquido, pero la mayor parte de mi líquido lo tomaba por café. Entonces, ¿qué pasó también? Pues Porque me darme cuenta, suena. ¿verdad? Es que, mira, yo creo que también, si lo empatamos, es un poco del hábito del emprendedor. ¿Sí? Aunque no suene como a risa, es la realidad. Entonces, ¿qué pasó en pandemia? Sí, Pues necesitaba agua, porque me empezaba a claro. doler la cabeza. Aquí en San Luis hace un calor que, bueno, debe ser muy parecido a Monterrey, un calor Sí. espantoso. Entonces te dabas cuenta que el café no suplía realmente al agua. No, Entonces, claro. esos cambios son los que también me han ayudado justamente a voltear y decirle a las personas, a la gente que está a mi alrededor, la importancia de tener hábitos de nutrición y hábitos de salud. ¿Sí? Entonces, creo que ahorita realmente nuestro trabajo se sumó más justo porque también la gente en las redes sociales está esperando encontrarse información de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es en donde ha crecido el trabajo del nutriólogo, o al menos en mi caso, ¿no? Y en la parte de aprende. Eso es lo que hemos hecho, sumarnos a la comunicación que está en las redes sociales. Muy bien. Uh -huh. Sí, interesante. Y qué interesante lo que comentas de que dices, oye, sí, yo cómo voy a enseñar algo que no vivo, ¿verdad? Entonces, pues claro, obviamente lo ideal es que uno sea congruente con su filosofía, con lo que enseña, con lo que transmites a través de tu empresa. Y me parece muy oportuno esto que comentas de cómo a todos nos pasa, hasta las nutriólogas como tú, que podemos caer en malos hábitos, en que ahorita en el encierro no es fácil, porque no ha sido fácil, sin embargo, sí se puede empezar a implementar unos buenos hábitos y darnos cuenta de que la salud es muy importante y que tenemos que cuidarla. Claro. Veo, ya medio me contestaste la pregunta que seguía sobre cómo empezaste tu emprendimiento, ya nos compartiste un poco más. No sé si quieres agregar algo sobre todo me interesa que nos compartas si quieres agregar algo sobre qué te movió a iniciar tú esta empresa. No sé si hay algo que quieras añadir. Mira, yo creo que era la emoción infinita de poder trabajar en comunidad. Eso era algo que a mí me movía muchísimo y ver que tenía la oportunidad de crear algo nuevo, ¿sí? Uh -huh. Porque yo lo veía como algo en donde yo podía darme oportunidades a mí y también le podía dar oportunidades a otras personas. Y honestamente yo nunca he sido la nutrióloga de consultorio. Te mentiría Ok. si dijera que sí, la verdad. Yo más bien siempre he sido la nutrióloga de campo. Entonces, esa ilusión por ir a enseñarle a la gente, te comparto, yo también, parte grande de mi trabajo lo he realizado por invitación cada año de personas antes que se podía a misiones. A mí me encantaba Mm, irme cada año de misiones y trabajar con las ujú. comunidades, porque también hubo un auge, por ejemplo, muy grande aquí en San Luis con el amaranto y con la soya. Entonces Ok, era sí. súper interesante saber que con Aprende yo podía llegar a espacios que no me podía imaginar yo, en comunidades lejanas, en municipios que ni siquiera conocía, y saber que tenían una riqueza de alimentos muy interesante. Entonces, como que saber que yo podía generar oportunidades más allá de 4 paredes de un consultorio era lo que me emocionaba para poder tener mi propia empresa.
Ay, qué bonito. La verdad es que no cualquier persona piensa en este sentido de comunidad. Y pues la verdad te felicito porque Gracias. además de que estás generando empleos, estás dando y haciendo un beneficio para tu comunidad y no necesariamente a tu comunidad más cercana, como dices, a comunidades que están más alejadas y que yo creo que son personas justamente que más lo necesitan, porque nosotros, Claro. pues acá en la ciudad tenemos mucha información y como quiera tenemos acceso a redes sociales y las personas que están en esas comunidades no necesariamente tienen este tipo de información y es muy valioso que tú con tu compañía vayas y des este tipo de educación tan necesario, ¿no? Eh, Claro. fíjate, a ver, a mí me gustaría ahora pasar a temas ya un poquito más, digamos, densos. Ujú. ¿Qué ha sido lo más difícil o los aspectos que tú consideras que han sido más difíciles de hacer una empresa? Fíjate que, bueno, en principio cuando comencé, lo que yo no tenía a mi favor era la edad, ¿sí? Porque en realidad empecé, pues te digo, terminando la Muy universidad, joven, tenía 20 años. claro. Entonces, era de principio el que me decían, es que tú qué sabes hacer, o sea, es que me estás hablando de algo que, literal, a mí me decían cuando trabajaba en el hospital, me decían, es que eso con qué se come, o sea, ¿de qué me estás hablando? La nutrición, pero la nutrición ¿en qué me va a ayudar? A mí yo lo único que sé es que necesito dejar de comer, bla, 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 bla. Y yo les trataba de explicar de manera muy acá emocionada saliendo de la universidad, no, es que tienes que aprender a comer y 5 tiempos y las frutas y las verduras y les sonaba como muy ilusorio lo que yo hacía, ¿no? Me decían, es que Ujú. tú con dejar de, o sea, con comer lechugas, zanahorias y dejar de comer tortilla, o sea, es que realmente en qué vas a impactar. Entonces ahí tuve la oportunidad yo de convencer a un médico en el hospital civil y le decía, es que dame la oportunidad de hacer un club de pacientes diabéticos y déjame demostrarte que de verdad tienen mejoría a la par de su tratamiento. O sea, déjame demostrarte que la nutrióloga sí es fundamental en un equipo de trabajo, ¿no? Porque Claro. también era de cuando los doctores ya no podían con los pacientes, ¿sí? Y a fuerza los teníamos que atender. Entonces, de verdad, lo que hacían Mayela es que nos los mandaban a nutrición. Ay, a ver si la nutrióloga los entiende. A ver si la nutrióloga les aguanta su carácter. Entonces, a veces teníamos la consulta de nutrición llena, pero no porque estuvieran convencidos de la nutrióloga, sino porque Claro. el sistema les pedía cubrir cierto número de consultas y el médico ya no podía con ellos. Entonces, como ya no podía con ellos, pues que la nutrióloga. Es más, así decían de verdad, las nutriólogas platican bien padre. Entonces, vayan y pues platiquen con la nutrióloga, ¿sí? Entonces, quitarles esa idea fue tan complicado. Mira, yo te lo digo, y ayer que estábamos tú y yo platicando para ver cómo generábamos la entrevista, me quedé pensando, y esto es algo que siempre se los cuento, y es parte Ujú. también del que yo al día de hoy siga con la empresa y que haya aumentado marcas. Para que a mí me pudieran hacer caso en el hospital Mayela, yo estuve 5 años en el hospital trabajando sin paga. 5 años. Wow. Yo no recibía ni un peso. Y todo porque era mi afán tan grande de demostrar que la nutrición era importante en el área clínica. ¿Sí? Wow. Entonces, cuando yo veo ahora a los chicos que van saliendo y se Ujú. desesperan porque a la semana que salían de la universidad no logran un sueldo de 15,000 pesos, la verdad yo volteo y les digo, híjole, hay que repensar un poco la historia, ¿sí? Claro. Porque también esta parte de generar un proyecto, uno es convencer a la gente, ¿sí? Y más en mi área, porque pues igual decían, no, la carrera de nutrición es una carrera para tontas, porque lo decían. Y no se daban cuenta que nosotros también estudiábamos anatomía, bioquímica, fisiología. Los 2 primeros años los estudiábamos exactamente igual como un médico, ¿no? Ujú, Pero al claro. final de cuentas nos seguían tratando así como la carrera para niñas tontas. Era la carrera de MMC mientras me caso. Mientras me caso. Y en mi caso Sí. ni siquiera aplicó porque yo no soy casada. ¿Me explico? Ajá. Entonces había muchas cosas que nos ponían barrera, ¿no?
Y entonces era esta parte de decir, bueno, le tengo que invertir tiempo. En ese entonces sí daba yo consulta porque pues de alguna manera, de algún lugar tenía que ganar dinero, pero entonces daba consulta, pero literal, yo estaba en el hospital de lunes a domingo, ¿sí? Y también una de las reglas que me pusieron cuando entré es, tú te tienes que comportar exactamente igual que los médicos. Aquí tú no eres ni más ni menos, ¿eh? O sea, no por ser la nutrióloga, tú vienes y trabajas 1 hora diaria. No, o sea, tú cubres un horario de 8 horas como todos y haces guardias. Yeah. Entonces imagínate, ¿no? Era enrolarme también en un espacio en donde pues era el 90% hombres, el 90% médicos ya súper mega reconocidos. Entonces era lidiar contra el catedrático que pues ya tenía no sé cuántas especialidades y cuántos premios, investigaciones científicas. Y yo pues era solo la nutrióloga, ¿no? Entonces me tuve que meter a hacer investigación. Yo, la verdad, me tuve que acercar con mi coordinador, con el médico que me dirigía, y levanté la mano y le dije, oye, yo quiero dar clases en medicina. Me dijo, ¿qué te pasa? No, o sea, y yo te estoy hablando que tenía 21 años, Mayela. No, ¿qué te pasa? Y yo, por favor, es que si no conocen de nutrición, es que nunca me van a mandar pacientes, nunca, ¿sí? Entonces, entiéndeme que me costó un montón, pero me dejaron dar clases a los de medicina. Ok. ¿Qué tal? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que les voy dando clases a mis mismos compañeros de la prepa. Entonces, imagínate lo difícil que fue que mis compañeros de la prepa ahora me quisieran ver como su maestra. ¿Sí? Nunca faltaba, acá en la escuela de medicina, pues el aula es grandísima. El aula es de 132 personas. Entonces uno da clases en un auditorio. Entonces, la verdad, pues yo al principio llegaba súper nerviosa. Entonces, entre los nervios, y luego imagínate, pues un auditorio lleno de hombres, ¿sí? Nunca faltaba que se ponían de acuerdo y yo estaba muy feliz dando mi clase y levantaba uno la mano y me decía, maestra. Ay, yo así como de, ay, Dios mío. Sí. ¿Tienes una pregunta? Sí, ¿quiere ir conmigo al café? Ay, no. Y yo decía, no. Y lo peor de todo, ¿sabes qué era? Que me ponía roja. Y en ese momento, ¿sabes qué pasaba con mi clase? Se me olvidaba. Y entonces, no, bueno. ya era todo un relajo porque se tomaban a chiste mi clase. Claro. Ay, ¿sí? Entonces, era tan difícil convencerlos. Y al paso del tiempo, la verdad es que ahora me da mucho gusto encontrarme a mis amigos que yo les di clases y que me digan, la verdad, qué buena clase de nutrición y que ahora me sigan buscando para poder ver yo a sus pacientes, ¿no? Pero sí me costó mucho trabajo crear esa credibilidad de, por favor, o sea, yo también tengo algo importante que decirte. La carrera no es una carrera de niñas nada más. Ya gracias a Dios también entran hombres, porque también antes estaba el tabú terrible de que a nutrición no entraban niños, porque pues ya no, o sea, no era bien visto, la verdad. ¿Sí? Y fomentado por las mismas universidades. A mí me consta que también en las primeras generaciones ellos mismos no admitían hombres porque pues no estaba como tan padre que hubiera un nutriólogo. Ahora eso ya también ha cambiado y ahora, aunque no es el grueso, porque la verdad es que sigue siendo muy pocos hombres nutriólogos, ya hay acceso a que existan hombres nutriólogos, ¿sí? Entonces eso también ha cambiado la historia. Pero la verdad es que sí fue todo un reto convencerlos. Al día de hoy, yo la verdad es que todavía hay áreas en donde no he podido entrar. Y de ahí es que también nacen proyectos nuevos de mi parte cuando veo que las puertas se nos cierran. Como cuál, hace 6 años yo creé el Colegio Mexicano de Educadores en Obesidad porque no pudimos entrar a ningún colegiado. Primero, porque estaba cerrado, porque pues no eres de la universidad que lo forma. Y segundo, porque realmente quienes están arriba no creen en el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Pues no me juntan, pues yo hago mi colegio.
Y entonces hice mi colegio, ¿sí? Y ahí empezó también una nueva forma de generar, pues, ideas, de generar espacios. San Luis es una ciudad súper tradicionalista, extremadamente tradicionalista, y es una ciudad muy monopolizada en muchos aspectos. Entonces, tú te acercas a tocar puertas y la verdad es que son muy amables. Sí te abren Sí, las puertas, te sientas en el escritorio, platicas, dialogas, y ¿sabes qué pasa? Sales y resulta que lo no, que pasó allá adentro no tuvo repercusión de ningún tipo. ¿Sí? Y entonces uno sigue hablando por teléfono de, oye, es que tal plática, no sé qué, bla, bla. Ah, sí, luego, luego, luego. Y entonces las oportunidades empiezan a cerrar y la realidad es que pues tienes que crearte tú tus propias oportunidades, ¿no? Y entonces de ahí creo yo también que pues ha sido como esa necesidad de estar reinventándome a cada ratito, Mayela. claro. Y sí, Esa es una realidad. un poco el tema de la siguiente pregunta, creo que ya un poquito has empezado a tocar, porque has hablado de los retos que tuviste para iniciar, que para empezar, pues, por la naturaleza misma del área de nutrición, que era algo nuevo, que era algo, pues, que no había esa cultura de la importancia de la nutrición. Y luego, ser mujer, también ser mujer te implicaba un reto también, tristemente, ¿verdad? Creo que ahora, pues, la historia va cambiando, pero en aquel entonces que te toca a ti empezar, pues justo, te toca dar clases a tus pares, a tus compañeros y no te toman en serio. Eso es un obstáculo que, pues, muchas mujeres tristemente a veces todavía pueden enfrentar, ¿no? Claro, Y te toca a ti vivir todo esto, ahora sí que abrir camino para otras mujeres que venían detrás también. Me parece muy interesante y también muy valiente de tu parte, ¿no? Creo que justo por mujeres como tú que se han lanzado de no se me abren las puertas, yo creo algo nuevo. Entonces, y así se va generando toda esta cultura pues sí, de emprendimiento, pero también de crear la conciencia de que las mujeres bien pueden tener iniciativas, que las ideas que aportamos las mujeres también enriquecen lo que claro, ya existe, ¿verdad? Porque la visión del hombre y la visión de la mujer en un día por todas, pues creemos eso, que nos claro. complementamos, ¿no? Y en este sentido también es muy interesante lo que comentas de que en la carrera de nutrición también ya hay hombres, porque me parece, oye, ¿por qué nada más mujeres? Es, Exacto. es un área, es un área que, triste, yo creo que ahora lo sabemos un poco más con todas las corrientes que hay de ahora de nutrición, que sabemos que esto es una rama también de la medicina, o sea, esto es Exacto, ciencia, no es cómete una lechuguita y, o sea, está implicada la ciencia, ¿verdad? Este es algo serio, ¿no? Entonces, tristemente no se tomaba en serio, ¿verdad? Pero creo que ahora cada vez más, ya con el paso del tiempo y las cosas han cambiado y tenemos más información, pues qué bueno que ha cambiado todo esto, pero ciertamente pues veo que también justo la pregunta que seguía era que si ser mujer era un obstáculo, si crees tú que ser mujer es un obstáculo para ser empresaria, bueno, ya has contado un poco los obstáculos que te has topado en el camino y no sé si eso fue como al inicio para abrir camino, pero no sé si en los últimos años tú crees que las mujeres que son como tú, empresarias, que quieren tener un emprendimiento, el hecho de ser mujer añade un obstáculo. ¿Es un obstáculo, sí, no? ¿O qué piensas? mira, yo creo que eso también ha ido, la verdad, evolucionando. Yo te puedo decir que al día de hoy, dentro de mis alianzas de trabajo, tengo alianzas muy buenas con empresarios, con hombres que tienen ideas maravillosas, ¿sí? La verdad es que yo no te puedo decir que al día de hoy estemos así como en mi caso, nada con los hombres, todo con las mujeres, no, porque ha habido de todo, ¿no? Así como hay mujeres súper comprometidas y súper tenaces,
hay algunas que no. Y lo mismo pasa con la parte de los hombres, ¿no? Entonces creo que ya después de toda esta parte, el único obstáculo que en este momento yo creo que puedo tener con respecto al ser mujer y tener que poner la balanza en equilibrio con los hombres es que de pronto no se pueden quitar esa idea de que somos muy sentimentales, ¿no? Y entonces dicen que a veces, a mí me ha pasado que me dicen, es que eres corazón de pollo, Margaret. Y yo, no, a ver, espérame, o sea, te estoy platicando la historia en todo un contexto general, pero no te estoy pidiendo que le regalemos o una oportunidad o le regalemos el trabajo. No, entonces a veces sí me encuentro mucho con esa parte que me dicen, es que tienes que ser cabeza fría. Es que tienes que ser cabeza fría. Entonces, yo creo que es el obstáculo más grande en el que en este momento me enfrento con los hombres, ¿no? Que me dicen, es que a ti te van a hacer doblar las manitas bien rápido. No, a ver, espérame, o sea, hay que conocer todos los contextos, hay que ver qué necesitan. Entonces, obviamente, terminan de alguna manera con apertura, pero sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y la otra también, que sí me he encontrado ahorita, que nosotros en la empresa tratamos de trabajarlo muy fuerte, es la parte de los sueldos, ¿sí? Normalmente, tanto cuando llega un hombre a pedirnos trabajo con respecto a una mujer, a un hombre le es muy fácil pedir una cantidad y estar seguro de lo que pide. Una mujer todavía siente ese nervio de pedir lo que ella cree que necesita porque ella misma se pone limitantes. Es que, ¿y si tengo que salir porque tengo que ir con mis niños? Híjole. Y si tengo que, y si me hablan de mi casa, entonces ellas mismas van restando puntos. Y entonces dicen, si me pagas 8,000 pesos está bien. Oye, no, pero espérame. El par de tu trabajo está pidiendo 25. ¿Por qué te bajas tú tanto? Bueno, es que él no pide permisos. No, tú no sabes si no pide permisos. Claro que también pide permisos el chavo. Entonces, como tratar de ponerlas en la balanza de que ese tipo de situaciones no tienen impacto directo en lo que tú le pones de valor a tu trabajo, eso también es una de las cosas que te digo que nosotros nos hemos tratado de sumar a hacerles conciencia a las mujeres, ¿sí? De decirle, oye, no pasa nada, o sea, a lo mejor tú me vas a pedir permiso para ir a un festival de tu niño, pero el chavo me va a pedir permiso porque quiere ir a recoger su carro a la agencia, porque lo mandó a servicio. O sea, él también me va a pedir permisos, ¿sí? A lo mejor permisos que a ti en este momento dices no son iguales, pero en realidad él también pide permisos. Él también tiene necesidades propias que en algún momento va a necesitar apoyo por parte de la empresa, igual que las mujeres. O sea, ellos no son invencibles. En algún momento también flaquean y en algún momento también necesitan del hombro de alguien para que los escuche, ¿no? Porque también esa es otra de las cosas. Y justamente ahí va el rollo de, es que somos muy sensibles. No, no es que yo sea muy sensible, sino que también tú no te has dado cuenta que también a veces tú, hombre, estás a punto de romperte y necesitas a alguien que te escuche. Y al escucharte no quiere decir que yo mañana no te vuelva a ver a ti como la persona fuerte y creativa que eres en tu trabajo, ¿no? No sé si me explico. Y eso a mí, la verdad, es que cuando tengo alianzas, sí me han costado trabajo, porque como no quieren verse los hombres vulnerables, me cuesta mucho trabajo sacarles la información. No sé si me explico. Entonces, para que respondan, por ejemplo, un correo, me responde mucho más rápido una chica, ¿sí? Y que me responde un chavo, un chico. ¿Por qué? Porque ellos, como traen cosas alrededor y se las callan, uno no sabe lo que pasa. Entonces, el que nos veamos todos como un... Yo creo que también es parte de lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia no eligió si infectaba la COVID a hombres o a mujeres. Infectó por igual. Y entonces, al estar de alguna manera desvalidos, pues tenías que entrarle todos, ¿no? Entonces, a lo mejor en casa se enfermó de COVID el papá,
pues la mamá le tuvo que entrar al quite. Se enferma papá, mamá, pues le tuvo que entrar al quite los hijos. Entonces, Claro. yo creo que esos roles aquí en pandemia se vinieron a marcar muchísimo más, que no es cosa de hombres o mujeres, sino de habilidades. O sea, ¿tú qué sabes hacer que en este momento a mí me ayude? Claro, sí. Punto. Yes. ¿No? Entonces, sí, yo creo que ahorita ese es el reto que nosotros específicamente tenemos, ¿no? El dejar palpable que lo que aquí importa es lo que tú me aportes, indiferentemente si es hombre o mujer. Fíjate qué interesante y lo que comentabas ahorita de los permisos, por ejemplo, en las empresas, cómo es que ahora también los hombres, afortunadamente también eso ha cambiado, están tomando más conciencia de que las mujeres requieren este apoyo también, que no es nada más la responsabilidad de la mujer, el cuidar a los hijos, el tema de las tareas del hogar y todo. Creo que las generaciones más jóvenes están entrándole más a esto y ellos también van a requerir un permiso a veces, porque ahora también ellos quieren estar más presentes en la vida de sus hijos. Claro. A lo mejor nuestros papás jamás en su vida hubieran imaginado irse a un festival. Sí, claro. El festival del Día del Padre no existía, o sea, para nada. En cambio, ahora sí quieren ir a un speech que va a dar el hijo, quieren estar presentes. Y claro que sí, ellos también van a necesitar esos permisos que tú como empresaria y que gracias a Dios hay más empresarios cada vez como tú, hombres y mujeres que están tomando esa conciencia y que la cultura está cambiando, ¿verdad? Va lento, pero ahí va. Sí, claro. Ahí Sí, va. claro. Y yo creo que esto es algo que tenemos que aprovechar y que la pandemia nos ha enseñado también de que sí se puede trabajar desde casa, que los roles de hombres y mujeres en casa nos complementamos, que no por ser hombre no puedes agarrar una escoba y no por ser mujer no puedes ir al taller a llevar el coche, qué sé yo, cosas que a lo mejor los asociamos, lo de que antes era muy marcado, el hombre hace esto, la mujer hace esto. Pero la Claro. necesidad nos ha movido, ahorita en la pandemia, pero también ya en los últimos años, a hombres y mujeres, a cambiar esto y que sabemos que la mujer pues cada vez más sale al mercado laboral y por necesidad. O sea, es que ahora muchas mujeres trabajan no solo porque se quieren realizar, sino porque se requiere el ingreso de Claro. los dos, ¿no? Y Claro. entonces en eso, pues justamente ahí entra esta parte que tú decías, qué importante lo que decías, lo de los sueldos, me parece muy bueno también que haya empresarios y empresarias como tú que tengan más conciencia de que no tiene por qué haber alguna diferencia. Si acaso la diferencia en sueldos debería ser justo por funciones o por capacidades o Claro. por, ¿verdad? O sea, si tú eres, para empezar, si tú eres más capaz para este puesto, yo te pongo aquí porque tú cumples con estas cualidades y estas habilidades y tienes esta experiencia, tú no la tienes, pues no la tienes. Exacto. Pues Exacto. no va a ser igual lo que le voy a pagar a uno y a otro, ¿verdad? Pero no se trata solo del tema de ser hombre y mujer. Se me hace muy Exacto. interesante esto. La verdad es que bueno que tú pues tengas muy claro este punto, ¿no? Ahora me gustaría como compartir un poco, ya lo hemos vislumbrado con tus comentarios, pero me gustaría que tú nos mencionaras cuáles crees tú que son tus principales valores, primero como persona y como empresaria. Fíjate que como persona, siempre he sido una persona súper perseverante. Nunca he quitado el dedo del renglón. Me caigo, me levanto, caigo al fondo 3 veces más y me vuelvo a salir. Así voy y vengo. Esa es la realidad, ¿sí? A mí nada, como bien me dijo en alguna ocasión, la verdad mi papá me dijo, hija, nosotros no somos gente de dinero. ¿Quieres realizar tu sueño? Yo te doy todos los aprendizajes que tú necesitas, pero pues vas a tener que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, desde esa premisa, pues así han sido las cosas. Tiempos buenos, tiempos malos, bajas. Entonces, la perseverancia ha sido algo constante en mi vida. Otra, la terquedad. La verdad es que soy muy terca. Sí, y entonces, y yo creo que aquí ya lo he dejado un poco palpable. Si la puerta no me la abren, pues entonces yo abro una ventana, ¿no? Si la ventana la abrí y resulta que la hice muy grandota y me quedó mucho espacio,
pues ni modo, me equivoqué, entonces habrá que hacerla más pequeña, ¿no? Siempre he estado bajo esa situación también y yo creo que aquí viene otra de las cosas que me definen, la creatividad, ¿sí? Siempre he buscado ser creativa con las cosas. No siempre he sido una persona positiva, también debo de serlo honesta, o sea, hay días que digo, es que ya, por favor, o sea, ya necesito respirar 3 segundos porque las cosas ya se me salieron de rumbo. Pero eso, la verdad es que me pasa un día, ¿no? Porque al día siguiente ya estoy creando otra cosa más y estoy viendo otra posibilidad más. Y yo creo que otra cosa también que me define es que me gusta mucho retarme. Yo soy una persona de retos y me ha quedado muy claro en la vida siempre que el no ya lo tengo por default. Entonces, lo que me queda es ir siempre por un sí, ¿no? Entonces, el no, la verdad es que esta es una frase que a mí me gusta mucho de una amiga que hace muchos años le escuché y me decía, los no ya me los sé, ¿por qué mejor no te pones a decirme todos los sí? Y entonces, bajo esa idea, la verdad es que siempre he tratado de trabajar, ¿no? Y también aquí hay un dicho que aplica mucho conmigo. No me dicen, si no me dicen sí porque están convencidos, me dicen sí porque ya los harté. Sí, esa es la realidad, ¿no? Entonces al final terminamos haciendo las cosas porque estuve tan encima, que bueno, pues ya no había manera de que me dijeran que no, ¿no? Entonces, esa yo creo que es lo que me define como persona y como empresa. Pues mira, yo creo que aquí no hay empresa 100% maravillosa, no hay empresa que tenga todo controlado. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos define también es eso, el estarnos adaptando a las cosas que se nos han ido presentando, ¿no? Yo algo que sí vi, en lo que tuve que ser como muy, muy paciente, empresarialmente hablando, es que a mí en la universidad no me enseñaron administración, Mayela. Entonces, ¿qué crees que fue mi gran error en la empresa? La administración. Claro. Entonces, cuando te das cuenta que te hablan de fijos y te hablan de cambiantes y que tienes que entrarle al rollo fiscal y decías, Dios mío, o sea, ¿qué me está pasando, no? Entonces, como empresa, tuvimos que, pues también ser de alguna manera resilientes, ¿no? Para decir, a ver, esto no lo sabemos hacer bien, que también te voy a decir, aunque queremos ser una empresa que sea siempre con calidad, siempre con responsabilidad, siempre dándole el mejor trato a las personas, en alguna ocasión se nos fue, ¿sí? Y se nos fue justamente por este desconocimiento de hacer las cosas. Yo muchas veces escucho a las personas cuando dicen, con la voluntad todo se puede. Sí, nada más que hay un problema, que cuando eres empresario, la voluntad y el error cuestan dinero. Y yo te lo digo de viva voz, ¿sí? Hay errores que me han costado carísimos por no tener las cosas bien aprendidas. Entonces yo creo que también una de las características como empresa que tenemos es hacerle alusión al nombre. Lo que no sé, lo aprendo. Entonces, aquí literal, en la empresa hemos tenido que aprender desde a barrer, trapear, sacudir, administrar, hacerlo de todo, ¿sí? Claro. Y justamente por una situación de este tipo que tuvimos en la empresa, es por la razón que creamos la agencia de marketing y publicidad. Un buen día nos quedamos sin el equipo de marketing y ¿ahora qué hacemos? Entonces, yo creo que el valor más importante en la empresa es el estarnos reinventando, ¿sí? Somos una empresa en movimiento, somos una empresa que busca ser para todos, ¿sí? Es una empresa que es inclusiva. Entonces, yo creo que más allá de los valores que siempre escuchamos, ¿no? De responsabilidad, lealtad, confianza, sí, esos están por default, pero yo creo que en este momento de la vida las empresas necesitamos ser un poco más con movilidad, ¿no? Necesitamos saber que lo que hoy me funcionó,
lo más seguro es que la semana próxima ya no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces, yo creo que son los valores que nos distinguen como empresa y a mí como persona. Wow, pues sí, como dices tú, es que la verdad creo que pues vivimos en un mundo muy cambiante y justamente lo que dices de reinventarse, pues ahora, y yo creo que más con el tema de la pandemia, las empresas lo han tenido que vivir pues a la mala quizá un poco. Claro. Tristemente la situación pues para muchos ha sido muy complicada, pero justo es un valor que esto de reinventarse es un valor que sí creo que es muy necesario y que bueno que en tu empresa lo tengas muy claro y pues muy interesante todo lo que nos comentas, esto de aprender, de si Ay, Dios, se fue. experiencias, ¿no? Pero qué bueno que has logrado ir sorteando estos pues, obstáculos, estos aprendizajes y que los has podido ir superando y pues la verdad el resultado aquí está, ¿no? Eh, ahora me gustaría que nos dijeras cuál sería tu consejo para combinar mejor la vida profesional y personal. En tu experiencia, ¿qué podrías decirle a las mujeres y a los hombres también, que porque también nos ven hombres? ¿Qué consejo les darías para combinar estos dos grandes ámbitos de la vida, la profesional y la personal? Es la pregunta más difícil que me puedes hacer, Mayela. La más difícil y en la que lo más seguro es que tenga la menor cantidad de respuestas. Al decidir yo ser soltera, y eso no quiere decir que no tenga, en este momento no tengo ninguna relación, pero anteriormente la tuve. Y yo siempre, literal, para mí la vida ahorita se maneja antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, yo la verdad era 24/7 workaholic, literal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también soy de las personas que no me gusta dejar pendientes. Entonces, nosotros empezamos con la educación en línea desde el 2016. Entonces, para mí, un proceso de calidad era que cada que un alumno pedía ayuda, en menos de 5 minutos, nosotros necesitábamos resolvérselo. Pues sí, pero nada más déjame te platico que esa medida de calidad la puse yo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente que trabajaba conmigo me decía, ¿sabes qué? Me da un montón de pena, pero esa medida la pusiste tú y hoy es domingo y estoy en el cine. Yo no voy a contestar. Entonces, yo me saturaba y entonces de verdad era de lunes a domingo y a veces eran las 12 de la noche y yo estaba contestando el teléfono. Entonces, ¿qué me ocasionó? Problemas con el chico con el que yo andaba en aquel entonces. De hecho, esa es una de las razones por las que terminamos. Porque a mí me hacía mucho ruido y mucho enojo cuando él hacía sus pausas. Porque yo decía, ¿cuál pausa? Pero si tenemos trabajo. Y entonces, cuando después de 7 años de estar con él, terminamos casi al tiempo de la pandemia, llega la pandemia y observas las cosas ya desde afuera, dices, es que no eran necesarias tantas horas de trabajo. Ahora en este momento de verdad entendí ese término de productividad, Mayela, porque para mí antes productividad significaba estar en el momento en que la gente me necesitara. Y ahora en pandemia me doy cuenta que la productividad es, antes yo tenía, por ejemplo, en presencial juntas de 3 horas. Ahora por Zoom tengo juntas de 15 minutos efectivas. Entonces, claro, el término de productividad ahora ya me quedó muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora organizo muy bien mis tiempos, ya no trabajo sábados y domingos, excepto si es un evento especial que tengamos. Yo ya no utilizo el teléfono a menos que sea muy urgente después de las 7 de la noche. Yo ya me voy y me acuesto a dormir a las 10. Y la verdad es que sí me costó trabajo, sí, por supuesto, sí perdí cosas, perdí personas, sí, fueron consecuencia, pero al día de hoy te puedo decir que
en productividad, lo mismo que hacía antes se refleja ahora y ahora mucho mejor. Entonces, ese equilibrio me costó 20 años encontrarlo, Mayela. ¿Sí? O sea, la verdad es que sí me costó mucho tiempo, sí perdí muchas cosas, perdí muchas oportunidades, pero la verdad es que pues nunca es tarde para darte cuenta, ¿no? Y la verdad sí es Claro, importante saber que tú como persona te necesitas, o sea, tú necesitas estar bien físicamente, mentalmente, necesitas tener tus espacios, ahora las famosas pausas que ya las entiendo. Entonces, sí es importante hacer como, yo lo digo siempre, ¿no? Tener como mis cajitas de cada cosa. O sea, tengo mi cajita de mi casa, mi familia, mi cajita de mis amigos, mi cajita del trabajo. Y entonces, cada que necesito algo, voy y trabajo con mi cajita y se acabó. Porque también otra cosa de las que yo hacía mal es que involucraba todo. Uno de mis ujú, grandes errores como empresaria, honestamente, fue trabajar con amigos. ¿Por qué? Porque se confunden las cosas. Entonces, ahí también ya no había equilibrio, porque envuelves la amistad con el trabajo y entonces por amigo te pido un permiso, por amigo te pido un préstamo, por amigo, y entonces por amigo dejas un día de ser amigo porque al primer regaño ya no les gusta. Entonces también ese ha sido un equilibrio importante para mí, romper esa barrera y decir, no más, o sea, ni sentimentalmente ni de amistad puedo tener ya a alguien en mi trabajo a razón de que las cosas no son fáciles de separarlas, ¿no? sí, Entonces, ese equilibrio, pues sí me llevó mucho tiempo, la verdad. Estoy contenta el sí. día de hoy haberlo logrado. No es fácil, es mucho ensayo, error, pero sí se puede. Pues qué importante, Margaret, porque este equilibrio justo se refleja luego también en tu trabajo. Entonces, Claro, tú no, o sea, descubriste que no tenías que desgastarte la vida y la salud, ¿verdad? Porque salud mental y salud física y salud emocional, en todas estas horas y horas invertidas en trabajo que ahora ya descubriste que con tus horas justas de trabajo puedes hacer lo mismo y disfrutar de tu vida personal y tener un mayor equilibrio. Y creo que esto es un aprendizaje para todos, justo también ahorita, sobre todo en la pandemia, pero bueno, desde siempre, pero creo que ahora con la pandemia esto lo viene a traer mucho más a la importancia de vivir este equilibrio, porque justo lo que dices, no somos solo no somos máquinas, somos seres humanos, muchas dimensiones, no solo la física, la intelectual, la social, la emocional, y a todo tenemos que dedicarle un tiempo. Entonces, qué bueno que aunque te haya costado tantos años, lo hayas descubierto. Yo creo que es algo que pues ya estás implementando y que bueno, es lo mejor para tu salud como persona, como empresaria también, porque sí, claro, la empresa tiene una salud, ¿no? Entonces, exacto. creo que eso también es súper importante que lo hayas empezado también a aplicar ahí. Y bueno, pues ya para ir cerrando, Margaret, que la verdad está muy interesante. Y al final te voy a hacer otra pregunta que no estaba, pero que me interesa mucho porque es algo que tú nos Perfecto. contaste al inicio. Primero, me gustaría, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren emprender un negocio o realizar, no necesariamente un negocio, pero realizar un proyecto personal o profesional de cualquier tipo? ¿Qué consejo les darías tú? Mira, una de las cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo empecé con mi emprendimiento y después ya con la empresa es ver todo lo que tengo y todo lo que no tengo, todo lo que sí sé hacer y todo lo que no sé hacer. Y por último, todo lo que puedo pagar y todo lo que no puedo pagar. Entonces, basándome en eso, tener un objetivo de para qué quiero hacer esa idea que yo tengo, ¿no? Y después plasmarlo a papel. Es súper importante eso, ¿sí? Algo que yo he aprendido con el paso del tiempo es que si nosotros plasmamos las cosas en papel, es un como recetario al que tú puedes ir varias veces y entonces ver
en qué sigues creciendo y en qué te sigues estancando porque lo dejaste ahí plasmado, ¿sí? Claro. Yo siempre he sido, la verdad, de las personas que confío en mi memoria. Entonces, casi nunca escribía. Y eso, pues en algún momento me falló. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que escribir las cosas que te van sucediendo, eso también es un apoyo muy grande para que tú veas en qué eres bueno y en qué necesitas ayuda, ¿no? Entonces, de principio, algo muy sencillo, por ejemplo, quiero ponerme a hacer repostería saludable. Ok, perfecto. Entonces, con la repostería saludable, primero, ¿tienes las recetas? ¿Sí o no? ¿Las sabes hacer tú? ¿Sí? Porque lo ideal cuando vas empezando un emprendimiento es que no gastes en nómina, ¿sí? Porque también te Claro. lo digo por experiencia, llegamos a tener una nómina grandísima en la empresa y nos tronó terriblemente. Entonces, ¿tú sabes hacer ese producto? Bueno, entonces después, ¿tu producto qué necesita? Aunque sea para que lo vendas entre tus amigas. Claro. Necesita publicidad, tú la sabes hacer, ¿a quién le vas a pedir ayuda? ¿Lo vas a hacer por intercambio? Entonces, yo creo que sí, si uno personalmente no puedes hacer ese análisis tan grande, a lo mejor sí es importante ahorita, hace 20 años atrás no, pero ahorita sí existen incubadoras que te pueden dar ese servicio sin costo o existen fundaciones o asociaciones en donde tú puedes llegar con esta idea y ellos te ayudan a desglosar todas estas preguntas que te estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te haces estas preguntas, Mayela, de verdad, los errores cuestan dinero. Y llega un momento en que los errores ya no son de 5 pesos, son de miles de pesos los errores, ¿no? Y lo más seguro es que cuando uno va emprendiendo un proyecto, no tienes dinero, Pues ¿sí? sí. Entonces, si te empiezas a equivocar constantemente, empiezas a generar deudas, ¿sí? Que en nuestro caso también nos pasó. Entonces, ¿yo de qué me di cuenta? Que era básico, si yo no sabía de administración, tener un buen administrador y un buen contador. Eso es lo primero. Y segundo, saber si mi emprendimiento tenía que generar situaciones fiscales o no, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque a veces uno empieza a vender, aunque sean pasteles, pero resulta que le vendes pasteles a un restaurante y el restaurante necesita factura Claro. y tú no facturas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí pierdes el cliente o tomas una decisión rápida y después resulta que te ahorcaste porque ya le debes el IVA a no sé quién por una factura que te compraron, bla, bla, bla. Entonces, mi recomendación es que primero en papel plasmen todo lo que se les ocurrió, todo, así todas las ideas que les vengan, las pongan en papel, las lean varias veces y después de leerlo, vean ellas qué sí entienden y qué no entienden. Y ahí, primero, de tu círculo cercano, para que no te cueste, ver quién te puede ayudar a resolver esas dudas. Si Claro. ese círculo cercano no te puede ayudar, pues acércate entonces, como lo decía, a las instituciones que te pueden ayudar sin costo. Y de ahí ya Sí. empieza a abrir tu círculo, ¿sí? ¿Para qué? Para que de verdad no termines truncando tu sueño a los 3 años. Y eso si lo logras un buen tiempo, ¿no? O al mes, porque ya te desanimó, porque tú pensabas que ibas a ganar una cantidad inmensa de dinero y no te diste cuenta que ese dinero en realidad lo tenías que invertir primero en la materia prima y en todo lo que mencioné, ¿no? Entonces, yo creo que todo se puede, solo hay que ver todo lo que tenemos y todo lo que tenemos que conseguir. Claro, muy importante primero como calcular el costo y saber cuáles son tus recursos, ¿verdad? Y qué te va a costar, no solo en dinero, porque pues también es en tiempo. O sea, En tiempo, claro. a lo mejor tú sabes hacer los pasteles, pero no tienes el tiempo y entonces le vas a tener que pagar a alguien para que los haga. Y todo eso hay que calcularlo, ¿verdad? Desde un principio. Y qué bueno, qué bien, me encantó esto que dijiste, poner en papel las cosas, porque a Sí, veces uno de la cabeza a plasmarlo es como uno se da cuenta, ay, ¿y cómo le voy a hacer con esto?
y cómo le voy a hacer con esto otro, ¿verdad? Y es muy Claro, importante. claro. E incluso yo les voy a hacer una recomendación súper importante que yo he aprendido con el coaching. Hay una razón de ser por la que anteriormente, cuando nosotros estábamos en el colegio, nos ponían a repetir las palabras con lápiz y papel. Porque al nosotros hacerlo con lápiz y papel, generas la conciencia. No es lo mismo a que tú teclees en la computadora. ¿Por qué? Porque en la computadora ya también muchas cosas las hace por default. Pones Sí, el principio de letras y ella ya te comparte el resto de la palabra. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas, sí háganla con libreta, goma, colores, plumas, todo lo que necesiten para la creatividad. Y ahí entonces el cerebro ya se activa con la conciencia y con la atención plena y saber que estás escribiendo, porque aparte te compromete porque lo escribiste tú. Cuando claro. lo haces por computadora, le puedes echar el puerquito a alguien más, ¿sí? Y con Sí, lápiz y papel es tu letra, es tu compromiso y son tus ideas. Eso también, al final, como empresario, tiene un valor porque esos son los que también se empiezan a convertir en tus manuales, claro, ¿sí? claro. Todas esas cosas que tú empiezas a plasmar son tus recetas propias, que eso al final también le da un valor a tu empresa. Muy importante, sí, qué interesante. Por último, me gustaría que se nos pasó un poquito, pero me acuerdo que cuando recién te conocí, ¿Sí? nos contaste de un proyecto que tienes de arte y me Sí. gustaría que nos compartieras sobre eso porque creo que hay mujeres que también les puede interesar. Yo soy una apasionada del arte. Me encanta la cultura y desde la parte de nutrición siempre he sido muy indagadora de la antropología de la nutrición. Siempre. Para mí la nutrición es historia, ¿no? Entonces, desde esa rama he tratado yo de enlazar todas las cosas que hago y de ahí es que creé una fundación de arte y cultura que se llama Hilos de Luz y nosotros nos dedicamos justamente a todo tipo de artistas, de creadores que tengan de cualquier área, ¿sí? Desde la gastronomía, que es un arte, hasta la pintura, la fotografía, el teatro. Entonces, nosotros conectamos a personas que tengan algo que decir desde el arte y la cultura con espacios que los puedan apoyar o con fundaciones o con empresas. Entonces, la verdad es que incluso yo siempre he hecho la broma. A mí, de manera personal, me gusta muchísimo el teatro. Entonces yo les decía que yo quería tener mi consultorio en el camerino del teatro. Si yo pudiera hacer Sí. esa combinación, yo sería la persona más feliz del mundo. Y otra cosa también que me gusta mucho de tener una fundación de arte y cultura es que a mí la verdad, Mayela, me gusta hacer mi empresa y mis proyectos desde atrás. A mí me gusta la producción. Realmente pocas veces estoy al frente como ahorita. Yo disfruto enormemente observar las cosas desde el proceso de atrás, ¿no? Y siempre también les digo que para mí lo más lindo que existe es, metafóricamente hablando, sentarme en la butaca, en la última butaca del teatro y desde ahí observar todo, ¿no? Porque ahí observas las reacciones del público, las reacciones de las personas que están en el escenario y todo lo que concentró alrededor para llegar a eso, ¿no? Entonces, por eso es que también fui tan afanosa de poder juntar la nutrición con la cultura, porque para mí son cosas que están juntas y al final también, pues, de mi vida, lo que siempre he querido es contar historias, ¿no? Y entonces una fundación de arte, una empresa de educación en salud, pues me daban la oportunidad de esto, ¿no? De contar o la historia de alguien más o mis propias historias. Entonces, sí, estoy muy contenta, muy emocionada. Fue un proyecto también que me costó mucho, mucho tiempo porque no es fácil sacar una fundación en este rubro. Sin embargo, ya les comparto, el fin pasado tuvimos el primer evento nacional. Festejamos el Día Internacional de la Luz. La verdad estuvo bien bonito. Entonces, sí es un proyecto que me hace mucha ilusión. Es así como mi nuevo bebé. Y estoy así Sí. como
súper contenta, súper emocionada, con muchas ganas de que la gente lo conozca y que sepan que aquí tienen un espacio en donde pueden, pues, tener un lugar, ¿no? Para poder expresar también, o sea, cualquier cosa, si nosotros lo contextualizamos, en realidad todo es arte y todo es cultura, ¿no? Entonces, sí es un proyecto que me emociona mucho, al que le tengo mucha fe, le tengo mucho cariño y pues también, ¿no? Quien se quiera unir, invitadísimas. Claro, muchísimas gracias. Y no sé, igual y al final podemos compartir en esta entrevista si tienes redes sociales, si tienes alguna página donde las personas puedan consultar, conocerlo, conocer también tu empresa. Por aquí les iremos compartiendo información, ¿no? Sí, claro que sí. En Instagram nos encuentran como Grupo Abaco. Ok. Y en Bien. Facebook nos encuentran como Abaco con doble B de bonito. Ok, muy Así es bien. como nos encuentran en las redes sociales. ¿Y la fundación tiene sus propias redes sociales o dentro de la Sí, misma? sí. Ok. Igual, ahorita estamos en Facebook y nos encuentran igual como Fundación Hilos de Luz. Hilos de luz, muy bien. Sí, Como quiera, aquí cuando publiquemos la entrevista por ahí les vamos a compartir tus redes para que las personas puedan conocer un poco más de estos proyectos, de tu empresa, de este proyecto tan bonito. Y pues la verdad no nos resta más que felicitarte, Margaret. Creo no, que gracias a ustedes. mujeres que te están escuchando y también hombres, pero me dirijo un poco más a las mujeres porque este espacio es obviamente un movimiento que trabajamos a favor de la mujer, de su dignidad. Creo que muchas mujeres se pueden ver muy motivadas al escucharte, a escuchar tu testimonio de vida, de tu recorrido como empresaria. La verdad te felicito por todo lo que has logrado y que se ve que todavía te queda un largo camino por recorrer. Dios te va iluminando, te siga iluminando y te siga dando muchísimas ideas para que sigas generando todos estos proyectos y que puedas seguir generando empleos. Creo que eso es algo muy, muy importante y muy bonito de ver que hay personas como tú con ese empuje que están aportándole algo a la sociedad y que las mujeres puedan ver que sí se puede, que claro que todo cuesta, porque no es fácil levantar una empresa, abrirse camino como tú lo has hecho, pero que sí se puede, con mucho Sí, entusiasmo, con claro. mucha perseverancia, con mucha terquedad, como dices tú. Ser muy tercas, eso se necesita. No Sí, les dé miedo ser tercas, porque eso siempre, la verdad, te digo que de una u otra manera te abre espacios. así es. Entonces, pues muchas felicidades, Margaret, y te agradecemos tu tiempo, que nos hayas dedicado este tiempo, y próximamente estaremos, como quiera, en contacto contigo para seguir en colaboraciones de este tipo. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Mayela. Me da un enorme gusto conocerte, conocer a su proyecto, su asociación. La verdad es que igual, te consta, he sido muy terca con ustedes. Entonces estoy súper contenta de que me hayan dado esta oportunidad. Para mí significa muchísimo y espero, pues, aunque sea a una sola persona, llegar y cambiarle un poquito su perspectiva. Con eso, la verdad es que ya estamos del otro lado, ¿no? Seguramente así será. Te mandamos un abrazo, Margaret. Gracias. Gracias, igualmente. Y bueno, aquí estamos. Cualquier cosa, la Hasta verdad me luego. encantará poder también apoyarlas.